pues ya os dejo con Xavi y con todo el webinar, ¿vale? Buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Oficina Acelera Pyme por darnos la posibilidad de participar en esta serie de webinars. ¿Qué veremos hoy en este webinar? Pues hablaremos sobre las bases para tener una página web online, que es uno de los aspectos menos conocidos, pero que pienso que es súper importante para poder tener una página web, que son los dominios, hostings y certificados SSL. Hablaremos un poco sobre todos los servicios, básicamente qué son, cómo funcionan, recomendaciones para intentar elegir el servicio ideal según nuestro proyecto y además veremos una serie de preguntas típicas que nos pueden hacer a nuestro departamento de soporte, que siempre viene bien conocerlas de antemano. Antes de empezar, me gustaría presentarme un poco a quién soy yo y qué es Don Dominio. Bueno, mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya 10 años. Empecé en el 2011 en el departamento de soporte de Don Dominio. En el departamento de soporte, básicamente, lo que hacemos es resolver todas las dudas que tienen nuestros clientes a través de un sistema de chat online o ticket. Tras 5 años trabajando como agente de soporte, quería crecer dentro de la empresa, quería hacer algo más y empecé a combinar el trabajo con estudios en marketing, analítica web, business intelligence, lo que me permitió cambiar del departamento de soporte al de marketing, sección que actualmente estoy dirigiendo. ¿Y qué es Don Dominio? Don Dominio nació en 2007, aquí en Mallorca, tenemos nuestras oficinas en Manacor, para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que querían iniciarse en el mundo online. En un primer momento, nuestro foco principal fue la venta de dominios, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de clientes, añadimos nuevos servicios como planes de hosting y de correo y certificados SSL, ofreciendo lo que se conoce como la base para tener una página web online, que son los dominios, hostings y certificados de SSL. ¿A qué perfil de cliente nos dirigimos o qué perfil de cliente tenemos? Pues no nos enfocamos a un único tipo de perfil. Tenemos varios, desde particulares que quieren crear una pequeña web o blog y tener cuentas de correo personalizadas, hasta empresas que necesitan una web corporativa y cuentas de correo profesionales que estén siempre en funcionamiento, porque hoy en día una cuenta de correo para una empresa es de vital importancia y es súper importante que siempre esté lista para poder recibir correos. Es una de sus formas más usadas de contacto. Aparte de otro sector totalmente diferente como el de los domainers, agencias de marketing, de diseño web, SEOs o empresas que gestionen grandes cantidades de dominios, que pueden ser tanto para ellos mismos como para sus clientes y que quieren tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Ya para ir terminando la presentación, estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en los últimos años. Terminamos ahora 2021 gestionando más de 445.000 dominios para 180.000 clientes, siendo uno de los proveedores de referencia del mercado español. Disculpad. Bueno, vamos al lío. Empezaremos con los dominios. El dominio es la parte que hace referencia a nuestra identidad digital. Será el nombre por el que nos conocerán en Internet. ¿Y qué es un dominio? Un dominio es un nombre único que identifica un sitio web en Internet y que está formado por un nombre que puede contener letras, números y caracteres especiales como acentos o guiones, más una extensión de dominio. Aquí en España las más conocidas serían .com o .es. Para que veáis de su importancia, a mí me gusta comparar los dominios con nuestro DNI. ¿Por qué? Porque al igual que solo puede haber un DNI, solo puede haber una combinación de nombre más extensión. Y esta será la que se convertirá en nuestra identidad digital. Podemos decir que el nombre de dominio de nuestra empresa será nuestro DNI digital, porque será el nombre por el que nos conocerán, por el que accederán a nuestros servicios, por el que accederán a nuestra web. ¿Y qué partes forman un dominio? Tendríamos 4 partes principales, 2 que forman lo que hemos comentado, el nombre del dominio, y otras 2 que se indican en el navegador. Primero tenemos el prefijo, HTTP. Simplemente sirve para que el navegador sepa qué es lo que queremos ver de nuestro dominio. HTTP significa que queremos ver los archivos de texto, por tanto, visualizar la página web. Hoy en día ya no es necesario escribirlo cuando vamos a acceder a una página web. Los navegadores ya lo ponen por defecto. Después tenemos el subdominio, las www.
Esta parte no se indica al registrar un dominio. Es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando damos de alta un dominio, simplemente ponemos la parte del nombre y la extensión. Las Ws no se indican en el momento del registro. Esta parte depende de nuestro proveedor de hosting. Por defecto, en todos los proveedores, nuestro dominio vendrá configurado para funcionar con el subdominio www. ¿Qué nos ofrecen los subdominios? Pues que podemos tener páginas web diferentes dentro de un mismo nombre de dominio. Por ejemplo, podríamos crear tienda.tudominio.com. De esta forma podríamos, accediendo a tienda.tudominio.com, tener una página web totalmente diferente a la que tenemos en www.tudominio.com. Los subdominios hacen que podamos tener diferentes páginas web en un mismo dominio. Y después ya vendría lo que es el nombre del dominio. Tenemos el nombre, que es la parte que personalizamos con las letras, caracteres especiales y números. Esta parte depende totalmente de nosotros como usuarios. Es lo que escribiremos cuando vayamos a buscar un nombre de dominio. Y después tenemos la extensión. La extensión no la podemos personalizar. Tendremos que elegir una entre las que nos ofrezca nuestro proveedor de registro de dominios. Hoy en día existen más de 1500 extensiones diferentes. Dependerá del proveedor en el que estemos registrando nuestro dominio, cuáles podremos elegir. Nosotros en Don Dominio, por ejemplo, hoy en día estamos ofreciendo más de 800 extensiones diferentes. ¿Puedo personalizarla? No. En este caso, por ejemplo, ¿podríamos registrar tu dominio.chavi? No, porque .chavi no existe. Tendremos que elegir una entre las que existen y las que nos ofrezca el proveedor de dominios. ¿Y qué tipos de dominios existen? Pues básicamente los dominios los podemos clasificar según la extensión que hayamos elegido. Y tendríamos tres categorías principales. En primer lugar, los dominios genéricos o GTLDs, Generic Top Level Domains. Son los primeros que se crearon y básicamente podemos decir que son los más conocidos y usados. ¿Por qué? Simplemente porque son los primeros que aparecieron. Tenemos .com, .org, .net, .info, .biz, .pro. Aquí, como curiosidad, podemos decir que estas extensiones fueron creadas en un principio con un fin en concreto. Por ejemplo, .com era en teoría para tener webs comerciales, .org para webs de organizaciones, .info para webs informativas. ¿Qué ha pasado? Disculpad. ¿Qué ha pasado? Que no tenían ningún requerimiento de obligatoriedad de tener que crear una web comercial sobre un .com. Por lo que hoy en día podemos ver cualquier tipo de web sobre estas extensiones. Han cogido resultados o visibilidad global. Después tenemos los dominios territoriales o CCTLDs, Country Code Top Level Domains. Estas extensiones hacen referencia a un país en concreto y nos sirven para posicionarnos localmente en ese país. Tenemos, por ejemplo, .es para España, .fr para Francia, .it para Italia y así con la gran mayoría de países. No sabría deciros si existe hoy en día aún algún país que no tenga su extensión territorial creada. Como característica a destacar, podemos decir que todas las extensiones territoriales están formadas de dos caracteres, ES, FR, IT, MX. Nos sirve un poco para referenciarnos si son una extensión territorial. ¿Por qué? Porque está pasando que algunas extensiones territoriales, debido a su combinación de siglas, se están usando no para posicionarse localmente en un país, sino para otros fines. Tenemos, por ejemplo, .me, me en inglés. ¿Para qué se está usando? Pues para crear páginas web personales por el significado que tiene en inglés, me, yo. Cuando en teoría .me es la extensión territorial de Montenegro. ¿Qué ocurre con este tipo de extensiones? Que los navegadores están detectando o saben que no son para posicionarse localmente, sino que tienen una visibilidad más global. Otro ejemplo, los .co, que es como un diminutivo de .com. .co es la extensión territorial de Colombia y se está usando para webs de empresas por su significado de company. Y por último tenemos los nuevos dominios o New GTLDs. Son nuevas extensiones de dominio que se crearon hace unos años que básicamente son palabras clave y salieron como alternativa a los dominios genéricos. ¿Por qué? Porque el mercado estaba quedando muy saturado y se empezaban a ver pocas opciones de buenos nombres de dominio disponibles.
De nuevos dominios existen cientos, por no decir miles de opciones. Tenemos tienda, .fútbol, .abogado, .online, .tech, .store. Estas nuevas extensiones de dominio nos sirven para intentar ganar un poco más de visibilidad en el nombre de dominio, pues básicamente porque son extensiones de dominio que ya contienen una palabra clave. Hoy en día aún no se ve mucho su uso, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución que están teniendo, cada vez se irá normalizando más su uso y la gente estará más acostumbrada a ver este tipo de extensiones. Porque, por ejemplo, para una empresa tecnológica nos resulta muy atractivo tener mi empresa.tech. Con el paso del tiempo iremos viendo más y más este tipo de nombres de dominio. ¿Y qué podemos hacer con un dominio? Pues básicamente hay 3 acciones. La primera y la más obvia es registrarlo. Cuando vemos un dominio que nos interesa para nuestra empresa, para crear una página web, lo que tendremos que hacer es registrarlo. El registro implica que pondremos el dominio a nuestro nombre y lo tendremos válido para su uso, es decir, para que funcione una página web y cuentas de correo, durante un periodo mínimo de 1 año. Los dominios no se pueden registrar por periodos de menos de 1 año. Si vais a una empresa y os dice que lo puede registrar por 3 meses, no os fiéis porque no se puede. Un dominio siempre mínimo de 1 año. Y el máximo, pues depende de la extensión. Por ejemplo, en el caso de .com o .es, los podemos registrar hasta un máximo de 10 años. Es decir, podemos ya desde un principio tener ese dominio como nuestro durante 1 año, durante 10 años. Lo normal es registrarlo año a año y después realizar la segunda acción que se puede hacer sobre un dominio, que es la de renovarlo. Si tras pasar el año hemos creado la página web y nuestro proyecto está funcionando, lo que debemos hacer es renovar ese nombre de dominio. De esta forma lo mantendremos durante otro año. Los dominios no se pueden registrar o renovar de forma infinita. Siempre es año a año o como un periodo máximo de lo que hemos dicho, de 10 años. Y por último, los dominios se pueden transferir. ¿A qué me refiero con transferir? A que se pueden cambiar de empresa registradora. Si cuando veis un nombre de dominio lo registráis en una empresa y por lo que sea no estáis contentos con esa empresa o lo queréis cambiar, se puede. Y este proceso se conoce como transferencia. Simplemente tendréis que contactar con la empresa en la que tenéis el dominio y os indicarán qué es lo que os hace falta para poder transferirlo hacia otra empresa. Dependerá de la extensión del dominio. ¿Y qué se nos pide al dar de alta un dominio? Pues básicamente tenemos que indicar 2 apartados principales. El primero, los contactos del dominio y el segundo, el servicio de hosting que vamos a asociar al dominio. En cuanto a contactos, se nos piden siempre 4 contactos: el titular, el administrativo, el técnico y el de facturación. Aquí quiero remarcar que es súper importante poner datos reales y a los que tengamos acceso, porque hoy en día se realizan procesos de verificación de datos. Es decir, se nos exige a nosotros los registradores poder verificar que los datos que se han puesto en un dominio son reales y se tiene acceso a ellos. Si no, se corre el riesgo de perder el dominio. El contacto titular es la persona que gestiona o que más que gestiona es la persona titular de ese dominio. No tiene por qué ser la que la gestiona. Es decir, puede haber un cliente que tenga dominios en su cuenta pero que los esté gestionando para un tercero. En el titular pondríamos los datos de ese tercero, es decir, la persona que realmente es el titular de ese dominio. En el administrativo, aquí sí que pondríamos los datos de la persona que va a administrar ese dominio. Es importante tenerlo en cuenta porque el titular y el contacto administrativo pueden realizar acciones sobre el dominio. Con acciones me refiero a aceptar procesos de transferencia o realizar cambios de titularidad. Después, en el técnico y el de facturación, son simplemente informativos. Una pregunta muy típica que nos suelen hacer es: si pongo X datos en el contacto de facturación, ¿las facturas de ese dominio se realizarán con esos datos? La respuesta aquí sería no. El contacto técnico y de facturación son simplemente informativos. Las facturas se generan con los datos de tu cuenta. Aquí podemos poner realmente los datos que queramos mientras sean reales. Y por último, tenemos el servicio de hosting asociado al dominio. Para registrar un dominio lo tenemos que asociar a un servicio de hosting. El servicio de hosting es donde después crearemos la página web. ¿Y cómo se asocia un dominio al hosting? Es mediante las DNS. Y aquí puede haber varias posibilidades.
La primera, voy a registrar el dominio y el hosting en el mismo proveedor. En este caso, no será necesario saber las DNS. Por ejemplo, si damos de alta el dominio en un dominio y vamos a usar uno de nuestros servicios de hosting, simplemente tendréis que elegir uno de nuestros planes, porque nosotros ya sabemos cuáles son nuestras DNS y automáticamente las aplicaremos. Otro caso que puede darse es que queráis registrar el dominio en un proveedor y usar el servicio de hosting de otro proveedor. En este caso sí que será necesario contactar con el proveedor de hosting para que os dé las DNS para que las podáis poner en el momento de registrar el dominio. Y el tercer caso sería que quiero registrar un dominio, pero por el momento no quiero tener página web. ¿Qué haríamos en este caso? Por ejemplo, en un dominio ofrecemos un servicio que es gratuito, que se conoce como servicio de redirección y parking. No tiene ningún coste y simplemente lo podemos asociar al dominio mientras no vayamos a crear una página web. Nos sirve para poder tenerla redireccionada o mostrar, por ejemplo, una página de parking con web de construcción o simplemente no mostrar nada. Pero se debe asociar al dominio porque se tiene que asociar a un plan de hosting. Es muy importante. ¿Y cómo funciona un dominio? Los dominios se crearon para enmascarar las direcciones IP y facilitar el acceso a una página web. Esta es la parte un poco más técnica de la ponencia. Antes de los dominios, para acceder a una página web se tenía que saber la IP del servidor. La IP es un número tipo 192.168.6.34. Pues imaginaros que para acceder a una página web nos tuviésemos que acordar de un número tipo este. Las páginas web no habrían funcionado y no habrían tenido el éxito que tienen hoy en día. Las páginas web se crearon para esto, para facilitar el acceso, los dominios se crearon para esto, para facilitar el acceso a las páginas web de una forma sencilla y útil para todos los usuarios. Y básicamente funcionan, que es cuando escribimos un nombre de dominio en el navegador, los DNS, lo que indicamos en el proceso de registro, se encargan de traducir el nombre de dominio a la dirección IP del servidor donde está alojado. Otro tema importante de los dominios es el ciclo de vida. Hemos comentado que se pueden registrar y renovar. Este proceso de registro y renovación tiene diferentes fases que se conocen como el ciclo de vida de los dominios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo funcionaría para un dominio.com. Y sería así para la gran mayoría de dominios genéricos, es decir, .com, .org, .info, y nuevos dominios, .online, .tech, .abogado. El ciclo de vida sería este mismo. ¿Y cuál es? Pues en primer lugar, registramos el dominio y lo tenemos activo hasta su fecha de expiración. Es decir, si lo registramos por un año, la fecha de expiración será un año después. Si lo registramos por 10 años, la fecha de expiración será 10 años después. Cuando un dominio está activo, significa que resuelve las DNS, es decir, que podemos acceder a la página web, cuentas de correo y servicios que tengamos asociados al dominio. ¿Qué pasa tras esta fase de dominio activo? Pues aquí entrará en juego lo que hagamos nosotros en el dominio. Si lo renovamos, volverá a estar activo durante el tiempo por el que lo hayamos renovado. Y si no lo renovamos, ¿qué ocurre? Pues que el dominio irá pasando por diferentes fases. La primera se conoce como Renew Grace Period y dura 42 días. Durante esta fase, el dominio sigue siendo vuestro, es decir, de la persona que lo ha dado de alta, pero la página web y cuentas de correo dejan de funcionar. Es decir, cuando un dominio deja de estar activo, que pasa su fecha de expiración, la página web y cuentas de correo dejarán de funcionar. ¿Lo podemos renovar? Sí, el titular del dominio aún lo puede renovar. Después, si tras estos 42 días el titular aún no lo ha renovado, volverá a cambiar de estado y pasará a un nuevo estado que se conoce como Redemption Period, que dura 30 días. Durante este estado, el dominio sigue siendo del titular, la página web y cuentas de correo siguen sin funcionar. ¿Y cuál es la diferencia entre Renew Grace Period y Redemption Period? Pues el coste que tiene si el titular del dominio lo quiere renovar. Durante el Renew Grace Period, el coste de renovación es el mismo que si lo renuevas cuando el dominio está activo. Es decir, se trata de una renovación. Una vez renovado, el dominio volvería a funcionar con normalidad. Si lo queremos renovar cuando ha entrado ya en Redemption Period, la cosa cambia, porque ya no se puede renovar, sino que se tiene que recuperar. ¿Y cuál es la diferencia? El coste. Por ejemplo, en un dominio, renovar un dominio cuando está activo en Renew Grace Period
tiene un coste de 12,95 más IVA. En cambio, recuperarlo en Redemption Period, el coste ya sube de 2,60 euros. Es decir, se multiplica y crece muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no es una renovación, sino es una recuperación. Y por último, la última fase sería el pending delete, que dura 5 días. Y si un dominio entra en esta fase, ya no podemos hacer nada, ya no lo podremos renovar ni recuperar. Es decir, un dominio.com, una vez expira, tardará aún 77 días a estar disponible. ¿Qué me refiero a estar disponible? A que podrá volver a ser registrado por cualquier persona. Una pregunta muy típica que nos suelen hacer es: he visto este nombre de dominio que me interesa y que caduca mañana. ¿Pasado mañana lo podré registrar? Y aquí la respuesta sería no. Si es un dominio.com, tendrás que esperar aún 77 días a ver si ese dominio no lo renuevan. Y debes tener en cuenta que el titular actual del dominio aún lo puede renovar. ¿Qué pasa si el titular del dominio lo renueva tras pasar 30 días? ¿Se habrán sumado esos 30 días a su fecha de expiración? No. Simplemente se renovará a partir de la fecha de expiración que ya tiene el dominio. Es decir, no le vamos sumando días por esperar la renovación. Y de igual forma, si lo renovamos antes de que llegue a su fecha de expiración, no perdemos días, sino que simplemente nos aseguramos de que cuando llegue a su fecha de expiración se renueve automáticamente. Realmente es lo recomendable. Hemos comentado que este es el ciclo de vida para los dominios .com, GTLDs y New GTLDs. ¿Qué pasa con otras extensiones? Pues que puede variar. ¿Y cuando es que varía? Normalmente cambia en los dominios territoriales. Cada dominio territorial puede tener un ciclo de vida diferente. Y aquí el que más nos interesa a nosotros, por ejemplo, sería el de los dominios .es, que es el más cercano. En el caso de dominios.es, tenemos el dominio activo por un año o por el tiempo por el que lo hayamos registrado. ¿Y qué ocurre si tras llegar a su fecha de expiración no lo renovamos? Que simplemente tendremos 10 días de Renew Grace Period. Es decir, si por lo que sea se nos olvida renovar el dominio y pasan 10 días, el dominio habrá quedado libre para que cualquier persona lo pueda registrar. De aquí la importancia que tiene conocer un poco este ciclo de vida y renovar los dominios antes de que lleguen a su fecha de expiración para evitar problemas como tener la página web y cuentas de correo desactivadas y tener el riesgo de perder el nombre de dominio que hemos estado usando. ¿Y quién decide cómo funcionan las extensiones? ¿Quién decide todo esto que hemos comentado del ciclo de vida? Pues aquí habría 3 niveles principales. Por encima de todo tenemos la ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. La ICANN básicamente es la entidad encargada de gobernar Internet. Es quien decide todo sobre Internet, cómo va a funcionar. Es el jefe, podemos decir. Un nivel por debajo tenemos los registries. Los registries son empresas, organizaciones, universidades, no hay nada establecido, que gestionan una o varias extensiones de dominio. Aunque gestionan me refiero a que es el registry quien decide el ciclo de vida, coste base que tendrá y políticas de registro de ese dominio. Por ejemplo, en el caso de dominios.es, es red.es. Está gestionada por el gobierno. Y red.es ha decidido que los dominios.es tengan lo que hemos dicho antes de 10 días de Renew Grace Period. Han puesto un coste base de 4 y pico de euros y han dicho que cualquier persona lo puede registrar. Me refiero a que no es necesario ser español para poder dar de alta un dominio.es. Estas son las típicas políticas que deciden los registries. Después, por debajo, tenemos los registradores. Los registradores son empresas como Don Dominio que se acreditan directamente ante un registry, es decir, pasamos unas pruebas y un proceso de verificación para poder vender sus dominios directamente. Es decir, nosotros estamos acreditados ante red.es para poder vender dominios.es a nuestros clientes. Ahora repasaremos una serie de preguntas, consejos y recomendaciones para encontrar nuestro dominio ideal. Esta parte ya tiene un enfoque más de marketing y lo que quiero es orientaros, si aún no tenéis vuestro dominio, para que podáis tener el mejor dominio posible. ¿Cómo elegir el dominio ideal? Lo más importante de un nombre de dominio
es que sea fácil de transmitir y de recordar. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, en este webinar os digo el nombre de nuestro dominio, dondominio.com, vosotros debéis ser capaces esta tarde, mañana, dentro de un mes o cuando queráis registrar dominios, de acordaros del nombre de dominio tal cual os lo he dicho. Si he sido capaz de ello con el nombre de dominio que tengo, es que tengo un dominio ideal. Ahora repasaremos 5 consejos para intentar conseguirlo. El primero, ¿qué tipo de nombre de dominio voy a crear? ¿Un nombre de marca o un mix con palabras clave? Con nombre de marca me refiero a inventar un nombre, que puede ser una palabra inventada o una combinación de palabras. Nosotros recomendamos, siempre que sea posible, intentar registrar un nombre de marca, porque no nos limitará de cara a crecer en un futuro. Después hablaremos un poco más sobre ello. O hacer un mix con palabras clave que creen una marca. ¿Por qué? Porque tener un nombre de dominio con nuestra marca, que ofrezca una buena experiencia de usuario, que tenga una buena página web, que tenga buen contenido, nos facilitará estar en las primeras posiciones de los buscadores. Lo más importante, quedarnos en la mente de nuestro consumidor. Es decir, que las personas a las que queremos llegar se queden con nuestro nombre de marca y sepan cómo encontrarnos. Por ejemplo, nosotros optamos por usar un mix. Usamos don, dominio. Don no tiene nada que ver con nuestro sector, pero sí dominio. Creamos la marca Don Dominio. Esto tiene sus pros y sus contras. El pro es que ya desde un primer momento mostramos a qué nos dedicamos. Vendemos dominios. Después hablaremos de los contras que tienen este tipo de dominios. Segundo consejo, que sea lo más corto posible. Es mucho mejor un nombre de dominio corto y fácil de recordar que no largo y que, por ejemplo, contenga muchas palabras claves. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, que el nombre de dominio tiene que ser fácil de recordar. Cuanto más largo sea, más posibilidades de errores y más posibilidades de que no se acuerden de cómo es el nombre exactamente. Siguiendo con el ejemplo de Don Dominio, podríamos haber optado por buscar algo como Don Dominio, alojamiento y correo, porque porque mostramos que tenemos diferentes servicios. Pero se hace súper largo. ¿Y cómo creamos una marca o cómo damos sensación de marca sobre un nombre como estos? No funciona. Siempre que podamos, un nombre corto, a ser posible, de una palabra, y si no podemos, pues de 2 palabras. Pero siempre que sea posible, mejor de una palabra. Tercer consejo, que sea fácil de pronunciar, porque se debe poder compartir el nombre de dominio fácilmente. Hemos comentado que los dominios pueden contener caracteres como acentos o guiones. Que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar, más bien todo lo contrario. Recomiendo evitar su uso siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque puede llevar a errores de escritura de un usuario o se hacen difíciles de transmitir. Por ejemplo, si queremos registrar miempresa.com, pero yo quiero separar las palabras con guiones y registro mi-empresa.com. ¿Qué pasa con este tipo de nombres de dominio? Que si el día de mañana quiero hacer anuncios en la radio, por ejemplo, ya tendrán que decir mi-empresa.com, lo que puede llevar a errores de escritura y no se hace para sonidos tan atractivo como miempresa.com. Siempre que podamos, evitaremos este uso. Después hay caracteres como la ñ, por ejemplo, o acentos, que también es recomendable no usarlos. Es decir, es mejor tener un dominio que no contenga este tipo de caracteres, aunque esté mal escrito, que los contenga. Porque aparte de que son difíciles de pronunciar y de transmitir, no se pueden crear cuentas de correo sobre estos nombres de dominio, porque los gestores de correo actualmente no soportan este tipo de caracteres. Siempre que podamos, un nombre fácil y simple. Cuarto consejo, evitar doblar letras. Si registramos un nombre de dominio que contiene diferentes palabras, puede darse el caso de que se dupliquen letras. Aquí tenemos el ejemplo de servicio, soldadura. Servicios termina con S, soldadura empieza con S. ¿Qué ocurre? Que en medio del dominio se juntan 2 S. ¿Qué pasa con este tipo de dominios? Pues que cuando un usuario lo está escribiendo en el navegador, al llegar a la doble S, tendrá la duda de si se escribe con una o si se escribe con 2. ¿Y qué pasa si nosotros hemos registrado el dominio con 2 S
pero el usuario lo escribe con una S, pues que estará accediendo a una página web totalmente diferente a la nuestra. Puede incluso llegar a pensar que, ostras, no funciona. ¿Por qué? Siempre que podamos, y si nos dé el caso, intentaremos solucionar este tipo de problemas. En el ejemplo lo podríamos solucionar añadiendo de serviciosdesoldadura.com. Lo hacemos un poco más largo, pero evitamos el problema este de doblar letras en el mismo nombre de dominio. Y quinto consejo, elegir un nombre escalable. Es muy importante que el nombre de dominio o marca pueda tener relación con el nicho que estamos trabajando, pero no nos tiene que limitar. Aquí con un ejemplo lo veremos también claramente. Imaginad que ahora queremos empezar a escribir sobre pasta italiana. Queremos montar un blog y registramos el dominio pastaitaliana.blog. .blog es una de las nuevas extensiones que se están usando hoy en día. Básicamente sirve para crear blogs. Es un buen nombre, contiene palabras clave e indican un nombre de marca. Muy bien, está funcionando, estoy un par de años escribiendo, recibo muchísimas visitas y quiero expandir mi blog y quiero empezar a escribir, por ejemplo, sobre hamburguesas. ¿Qué pasará? Que si alguien está buscando información sobre hamburguesas, no irá a entrar a un blog que pone pastaitaliana.com. Con este nombre me he limitado mi negocio. ¿Cuál es el problema? Que no me permitirá crecer de forma fácil. Y esto es lo que ocurre con dominios que contienen palabras clave. Aquí viene el ejemplo que dije antes negativamente de, por ejemplo, don dominio. Contiene la palabra clave dominio, pero nosotros ofrecemos otros servicios como hosting y correo. ¿Qué nos ocurre hoy en día? Que, por ejemplo, vamos a una feria a Madrid o Barcelona y tenemos un stand. Y en el stand tenemos escrito que ofrecemos servicios de dominio, alojamiento y correo. Hay gente que viene, nos dice, yo os conocía, pero no sabía que también ofrecíais hosting y correo. Con Don Dominio me pensaba que solo teníais dominios. Es un problema y aquí hay dos soluciones para solucionarlo. Una, trabajar muchísimo la marca para dar a conocer que tienes otros servicios. O la más radical es pensar en un nombre de dominio totalmente diferente para crear una nueva visibilidad de tu marca. ¿Cómo evitamos tener estos problemas en el futuro? Básicamente es creando un nombre de marca que no contenga palabras clave. A lo mejor al principio nos costará más posicionarnos, pero a la larga resultará mucho mejor. Ya para ir terminando la parte de dominios, os quiero dar una serie de recomendaciones. Si estáis iniciando un nuevo proyecto, si queréis crear una nueva página web. ¿Qué recomiendo? Pues siempre registrar como mínimo el dominio.com más el ccTLD local del país en el que estáis. Si estáis montando una empresa o una página web aquí en España, sería registrar el .com más el dominio.es. ¿Sobre cuál de los dos vamos a crear la página web? Esto dependerá ya de nuestro enfoque como empresa. Si sabemos que va a ser 100% local y me voy a enfocar totalmente a España, podemos montar la página web sobre el dominio.es y el .com tenerlo redirigido hacia el .es. ¿Qué es una redirección? Pues que simplemente si alguien escribe nuestro dominio con .com, automáticamente verá la página web del .es. ¿Por qué recomiendo registrar los dos TLDs? Las dos extensiones de dominio, pues para empezar a pensar en lo que se conoce como protección de marca, es decir, evitar que otras personas puedan dar de alta el nombre de mi marca con otras extensiones. Para empezar cualquier negocio es suficiente con el .com y el TLD local del país en el que estáis. Si en cambio vais a tener un enfoque más global, es decir, que tenéis aspiraciones de poder salir o simplemente queréis mostrar un nombre de dominio más internacional, podéis crear la página web sobre el dominio.com y el dominio.es tenerlo redirigido hacia el .com en idioma español. ¿Qué nos permite esto? Que si el día de mañana vamos a entrar, por ejemplo, al mercado francés, podríamos registrar el dominio.fr y redirigirlo hacia el dominio.com en idioma francés. ¿Qué nos permite esto? Que si vamos a hacer campañas en Francia, podremos usar el dominio.fr en los banners, en los anuncios, lo que dará una sensación más de cercanía al público francés, cuando realmente toda la página web la tendremos montada sobre el .com. Y después, aparte, revisar también si hay alguna nueva extensión que pueda servirme de utilidad en cuanto a temas de marketing y de visibilidad.
Si, por ejemplo, estoy montando una empresa tecnológica, estaría muy bien, aparte del .com, registrar también el .tech y montar mi marca sobre el .tech, porque le dará una visibilidad mayor ya desde un inicio. Y ahora ya para ir terminando la parte de dominios, repasaremos una serie de preguntas frecuentes que suelen hacer a nuestro departamento de soporte y que creo que está bien que lo tengáis en cuenta ya para así cuando vayáis a registrar vuestros dominios ya sepáis exactamente cómo funcionan. La primera, ¿puedo renovar un dominio antes de que llegue a su fecha de expiración? Esto lo hemos comentado durante el ciclo de vida. Los dominios están activos durante un año, por ejemplo. ¿Lo puedo renovar antes de que llegue a esa fecha de expiración? Sí, nosotros en Dominio enviamos notificaciones cuando faltan 30 días. Y es lo recomendable. ¿Por qué? Porque no perdemos tiempo, es decir, esos 30 días no los perdemos aunque los renovamos antes y simplemente nos aseguramos de que la página web y cuentas de correo sigan funcionando durante todo el tiempo. ¿Puedo comprar un dominio que ya está siendo usado? ¿Qué puede ocurrir? Que buscáis el nombre de dominio que queréis y al buscarlo en el navegador, en una página web como Dominio, os aparece la opción de transferir o no disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio ya está siendo usado por otra persona. Para transferirlo es necesario ser el titular del dominio. ¿Qué podéis hacer en este tipo de casos? Pues contactar con el titular de ese dominio para ver si está interesado en su venta. ¿Afecta al SEO la extensión de mi dominio? Según Google, trata exactamente igual a todos los dominios independientemente de la extensión que tengan. Simplemente los dominios genéricos y nuevos dominios sabe que tienen un enfoque más genérico y las extensiones locales, por ejemplo .ed o .fr, las trata más para posicionar en los países en concreto. ¿Puedo cambiar el nombre de mi dominio? Una vez registrado un nombre de dominio, no es posible cambiar ese nombre. Si tras pasar 2 meses, 3 meses, veis que no sirve, no se puede solicitar un cambio de nombre de dominio. Lo que se tiene que hacer, lo que se tendría que hacer es registrar un nuevo nombre de dominio. ¿Con solo el dominio puedo crear una página web? No. El dominio es la identidad digital, es el DNI. Para crear una página web necesitaremos un servicio de hosting, que es donde se subirán los archivos que forman nuestra página web. ¿Por qué hay dominios que tienen costes más elevados que otros con la misma extensión? Puede ocurrir que cuando vayáis a buscar un dominio veáis .com 12,95 y .com 300 euros. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay dominios que se consideran premium. Con un dominio premium me refiero a que el registry, es decir, la empresa que gestiona esa extensión, ha decidido que esa palabra es interesante o le gusta y ha puesto un coste de registro más alto. Por eso tiene un coste más elevado que un .com normal. Otro caso que puede darse es que sea un dominio que otra persona ha puesto a la venta, porque hay servicios, nosotros estamos asociados, por ejemplo, a Sedo MLS, que lo que hacen es, los clientes ponen sus dominios a la venta y le ponen el precio que quieren. Por eso os puede salir un .com con diferentes precios. Y hasta aquí toda la parte de dominios. Si tenéis cualquier pregunta, recordad que podéis comentarla en el chat y después la repasaremos todas. Ahora empezaremos a hablar del hosting, el segundo servicio esencial. El hosting lo podríamos definir como nuestro hogar digital. Con hosting ya empezamos a asociar hosting y página web. Estos dos van de la mano. ¿Qué es un hosting? Un hosting es el servicio donde se guardan los archivos que forman la página web. Es un servicio extremadamente importante, ya que de ello depende que nuestra página web esté siempre visible y lista para recibir visitas. Aquí podéis ver en la imagen, por ejemplo, un centro de datos. Es un centro de datos que tenemos aquí en nuestras oficinas de Manacor. ¿Qué es un centro de datos? Es un local donde se guardan los servidores. Los servidores o hostings es donde se suben las páginas web. ¿Y qué es un servidor? Básicamente es un ordenador que está preparado para estar abierto durante todo el día sin parar, para que esté siempre disponible. Es un ordenador que tiene discos duros, procesadores, memoria y simplemente ahí se van guardando los archivos de la página web. El dominio se asocia a este servidor
y permite que se acceda a la página web, es decir, a los archivos que nosotros subiremos al servidor. ¿Qué nos permite un hosting? Lo que hemos dicho, tener una página web que esté online las 24 horas del día. La página web puede ser creada con código propio, es decir, nosotros si somos programadores podemos programar el código y subirlo al hosting para que sea visible desde el dominio. Podemos usar aplicaciones como WordPress, Joomla, PrestaShop. En el dominio, por ejemplo, en todos los planes de hosting ofrecemos autoinstaladores de aplicaciones. ¿Qué es un autoinstalador de aplicaciones? Pues que si queréis crear la página web con WordPress, simplemente con unos clics ya tendréis la aplicación instalada en vuestro dominio, lo que os permitirá acceder y empezar a configurar la página web de forma súper sencilla. Otras opciones, constructor webs. Muchos proveedores lo que ofrecen es un constructor web, que es una herramienta normalmente con un sistema visual muy sencillo, que con un tipo drag and drop puedes ir creando tu página web. En el dominio también lo ofrecemos de forma gratuita en todos los planes de hosting. Y además, y súper importante, tener nuestro hosting normalmente nos permite la creación de cuentas de correo personalizadas con el nombre de nuestro dominio. Hoy en día, para cualquier empresa, es súper importante tener una forma de contacto. Y si tenemos un dominio, 100% recomendado usar ese dominio para crear las cuentas de correo. Nos permitirá tener cuentas de correo tipo info@tudominio.com, lo que nos dará una visión mucho más profesional que no si usamos un Gmail o Hotmail. Si tenéis una página web, un hosting y un dominio, como empresa deberías estar usando una cuenta de correo creada con esa empresa. Os ayudará en temas de visibilidad. ¿Y qué es lo más importante de tener un hosting propio? Pues que tenemos el control total sobre ese hosting y sobre la página web. Es decir, podemos hacer cambios, descargar archivos, subir una nueva página web, crear las cuentas de correo que quiera. Todo esto es el control que nos da tener nuestro propio plan de hosting. ¿Y qué tipos de hosting existen hoy en día? Pues básicamente tenemos 3 categorías principales. El hosting compartido, que es la opción más usada y económica. El hosting VPS, que es una opción más flexible y personalizable. Y el cloud hosting, que es una combinación entre servidores VPS y servidores físicos. Vamos a verlas una a una en detalle. Hosting compartido. Hoy en día suele ser la opción más habitual para la gran mayoría de usuarios que estén iniciando nuevos proyectos, debido a que se trata de servicios en los que varios clientes comparten un servidor, donde cada cliente tiene su propio espacio y características. Este espacio y características dependen del plan de hosting compartido que tengamos contratado con nuestro proveedor. Básicamente, un hosting compartido es un servidor en el que en el disco duro se realizan varias particiones, por ejemplo 10, y cada cliente tendrá acceso a una de esas particiones y ahí podrá subir los archivos de su página web. Es decir, en un mismo servidor tendremos 10 clientes que compartirán los recursos de ese servidor, pero donde cada uno tendrá acceso a su propio espacio de disco. ¿Qué nos permite o qué nos aporta un hosting compartido? Pues que se adapta perfectamente a la gran mayoría de webs de uso personal o corporativo. Hoy en día, para iniciar cualquier proyecto web, a no ser que sepamos ya desde el inicio que vamos a recibir millones de visitas, podemos optar por usar un hosting compartido. Con los avances que hay en servidores, la mayoría de hosting compartidos funcionan súper bien. En un dominio, por ejemplo, todos los planes de hosting que tenemos son hosting compartidos. ¿Y qué nos permite o qué nos proporciona un hosting compartido? Pues tener precios muy económicos y muy buenas prestaciones. Por ejemplo, en un dominio desde 25 euros al año ya podéis tener vuestra página web y cuentas de correo online las 24 horas del día. Es un coste relativamente bajo y se consigue gracias a que son hosting compartidos. Después tendríamos el hosting VPS. En este tipo de servicios, el cliente dispone de su propio servidor virtual, en el cual puede gestionar las características en cuanto a recursos, memoria virtual, procesadores, potencia, espacio. ¿Cuál es la diferencia entre un hosting compartido y un hosting VPS? En el hosting compartido, las características normalmente están cerradas, es decir, tú contratas un plan y en ese plan tendrás 1 GB de espacio, 5 cuentas de correo y la memoria que tenga asignada ese plan. En un hosting VPS, todas estas características tú las puedes gestionar, es decir, si ahora durante 3 meses necesitas 1 GB, pues tendrás 1 GB.
Si después de 3 meses ves que necesitas más espacio para subir, por ejemplo, fotos o vídeos, puedes ampliar ese espacio dentro de tu propio hosting VPS. Por lo que el hosting VPS es una opción muy flexible y que es capaz de adaptarse a las necesidades de nuestra web según éstas vayan avanzando. Por eso, ya se trata de una solución a un nivel más profesional, tiene obviamente unos costes más elevados que un hosting compartido y ya requiere de un mínimo de conocimientos para gestionar todas estas características. Un hosting VPS, ¿cuándo es recomendable? Si, por ejemplo, desde un inicio sabemos que vamos a registrar 10 dominios y queremos 10 páginas web para ese dominio, podríamos optar por un hosting VPS que nos permita alojar diferentes dominios. ¿Cuándo es necesario un hosting VPS en comparación con un hosting compartido? Para este tipo de temas. O cuando vamos a tener muchísimas visitas o cuando queremos gestionar muchos dominios en un mismo hosting. El número de dominios recomendado, que podemos decir que está a partir de 10 más o menos, ya puedes optar por, en lugar de usar 10 hosting compartidos, usar un hosting VPS. Y por último, tenemos el cloud hosting, que es la opción más moderna del mercado y en la cual se mezclan varios conceptos entre servidores virtuales y servidores físicos. Podemos decir que el funcionamiento es muy similar a tener un servidor dedicado, pero en lugar de tenerlo todo en una máquina, es decir, en un único servidor, el cloud hosting lo tiene repartido entre diferentes máquinas que están conectadas entre ellas a través de la red. Es decir, en lugar de tener un único servidor en un sitio, tenemos, por ejemplo, 3 servidores que están en 3 ubicaciones diferentes y que comparten los recursos y están conectados a través de la red. ¿Qué nos aporta esto? Un mejor rendimiento, porque en lugar de tener un único servidor, tenemos, por ejemplo, 3. Un gran nivel de personalización, al igual que los hosting VPS, el cloud hosting normalmente, al ser una opción más avanzada, nos permite gestionar las características y mayor estabilidad y tiempo online. ¿Por qué? Porque al tener diferentes máquinas conectadas a través de la red, si se rompe un disco duro de un servidor, ¿qué hará un cloud hosting? Automáticamente empezará a funcionar desde el disco duro de otro servidor. Si tuviésemos un servidor dedicado, ¿qué pasaría? Que si se nos rompe un componente, la página web dejaría de funcionar porque ese componente no funciona. Un cloud hosting, al tener diferentes máquinas, va compartiendo esos recursos. En cuanto a páginas web, ¿cuándo es recomendable usar un cloud hosting? Aquí ya sí que estaríamos hablando de páginas web con muchísimas visitas. Servicios como Google, Facebook, Amazon están usando cloud hosting. Para páginas web, lo que decimos, cuando tengáis una página web que recibe millones de visitas, ya sí que podéis empezar a pensar en usar un cloud hosting. Otro de los usos muy típicos que estamos viendo hoy del cloud hosting es para aplicaciones. Imagínate el típico taller que hace unos años tenías la aplicación de gestión de su taller en un servidor propio ubicado en su taller. ¿Qué pasaba? Que si se le rompía ese servidor, debía parar todo su funcionamiento porque no tenía forma de acceder a su aplicación. Este tipo de aplicaciones hoy en día se están migrando hacia servicios cloud. ¿Por qué? Porque son mucho más estables y además no dependes de un servidor que tienes ubicado en tu ubicación. La gran mayoría de aplicaciones que vemos hoy en día están migrando hacia este tipo de servidores por la estabilidad que proporcionan. Y ya para ir terminando la parte de hosting, algunas preguntas frecuentes que solemos tener. ¿Cómo subo una página web al hosting? Es muy típica y lo suelen pedir después de contratar los servicios. Es muy sencillo. Cuando tienes acceso a un hosting, tienes acceso al servidor. ¿Y cómo se entra al servidor para subir la página web? Normalmente tienes unas credenciales que se usan para conectarse vía FTP. Y con un programa súper sencillo podrás subir los archivos que forman tu página web. Y si usas aplicaciones como WordPress o Joomla, simplemente desde el autoinstalador de aplicaciones puedes empezar a crear tu página web. No es necesario tener acceso al FTP. ¿Pierdo mi página web si caduca el dominio y el hosting? Hemos comentado que al caducar el dominio, la página web deja de ser visible. ¿La he perdido? No exactamente. Durante un tiempo, si renovamos el dominio y el hosting, se volverá a reactivar todo con normalidad. Por ejemplo, en un dominio mantenemos los servicios, el servicio de hosting activo, es decir, que se puede recuperar la página web 30 días tras caducar.
Si tras estos 30 días no has renovado el hosting, ¿qué pasa? Se elimina. Con eliminar me refiero a que si lo renuevas, tendrías que volver a subir la página web. ¿Se pierde la página web? No. Nosotros tenemos copias de seguridad, las cuales se podría solicitar una recuperación. Y puedo cambiar de plan de hosting. En Dominio, por ejemplo, tenemos 4 planes de hosting diferentes. Puedes empezar contratando el más bajo y a medida que tu web ve exigiendo más recursos, puedes ir cambiando de plan sin perder lo que ya has pagado. Esto se puede hacer. Depende un poco del proveedor cómo funcionará este proceso. Aquí también podríamos decir que aparte de cambiar de plan de hosting dentro de un hosting compartido, se puede cambiar de un hosting compartido a un hosting VPS. Directamente no, pero al ser una página web lo que se puede hacer es realizar una copia de la página web, contratar el nuevo servicio y en ese nuevo servicio subir la copia de la página web. En esta parte no habría ningún problema. Y ya para ir terminando, veremos el último servicio esencial, los certificados SSL. Los certificados SSL ya hacen referencia a la seguridad para nuestra página web. Vamos a ver qué son. Un certificado SSL es un pequeño archivo que se instala en el servidor de alojamiento y que nos permite establecer una conexión segura y cifrada entre el navegador y servidor, permitiendo de esta forma que datos como contraseñas, datos de pago, cualquier tipo de información viaje cifrada. Es decir, un certificado SSL lo que hace es proteger la información, cifrar la información que el usuario está enviando a nuestra página web. Datos de login, datos de formulario, datos de pago. ¿Cómo podemos saber si una página web tiene un certificado SSL instalado? Es decir, si esa página web está protegiendo lo que le estoy enviando. Es súper sencillo. Es el típico candado. Si una página web, si al acceder a una página web vemos que aparece el candado, quiere decir que esa página web tiene instalado un certificado SSL, por lo que es seguro enviar información hacia esa página web. Si aparece el mensaje de no es seguro, quiere decir que no tiene un certificado SSL instalado, por lo que no se puede garantizar que la información que envíes lo haga de forma segura. ¿Qué recomiendo si entramos en una página web y aparece el mensaje de no es seguro? Salir inmediatamente o como mínimo no enviar ningún tipo de dato, porque corremos el riesgo de que esos datos sean interceptados y leídos por terceros. ¿Qué pasos debo seguir para poder usar un certificado SSL en mi página web? El primer paso de todos es generar el certificado. Hemos comentado que los certificados son pequeños archivos que se instalan en el servidor. Estos archivos son 3, el CSR, la key y el CACRT. Estos archivos, cuando creamos un certificado, cuando damos de alta un certificado, se crean automáticamente. Los necesitaremos si vamos a instalar el certificado en un proveedor diferente de donde hayamos comprado ese certificado. Si no, normalmente con unos pasos y unos clics lo tendremos listo. El CSR básicamente incluye la información del dominio y titular del certificado. La key nos servirá al servidor para cifrar la información y se genera automáticamente dependiendo del CSR. Y por último, el CACRT es una parte del certificado que contiene información sobre la marca que hemos usado. Una vez hemos generado este certificado, lo tendremos que validar antes de poder usarlo. Y hay 2 métodos de validación. Uno por DNS, es decir, en la zona DNS de nuestro hosting se tienen que crear unas entradas. Esto ya es un poco avanzado, pero básicamente si tenemos un hosting lo podemos hacer por DNS o simplemente mediante email. Es decir, al generar el certificado se nos pedirá una cuenta de correo donde se enviaría un email para validar que somos el titular de ese dominio. Después, una vez tenemos el certificado validado, ¿qué tenemos que hacer? Pues instalarlo en el servidor de hosting. Es muy importante tener en cuenta que el certificado se instala en el proveedor de hosting. Es decir, no depende de dónde tengamos el dominio, sino de dónde tengamos el hosting. ¿Y cómo se instala en ese proveedor de hosting? Pues dependerá ya de cada proveedor y el proceso que ellos tengan. Y por último, no basta con instalar el certificado. Aún nos quedará un último paso, que es el de configurar nuestra página web para que cambie el tráfico de HTTP a HTTPS. ¿Cómo se realiza esto? Pues otra vez depende de cómo tengamos la página web creada. Si estamos usando WordPress,
Por internet encontraremos, o contactar con nuestro equipo de soporte, por ejemplo, y encontraréis multitud de ayudas sobre cómo cambiar WordPress de HTTP a HTTPS. Se tienen que realizar una serie de pasos. Con estos 4 pasos ya tendremos nuestra página web lista con un certificado SSL, por lo que aparecerá el candado. ¿Y qué tipos de SSL existen? Básicamente los podemos diferenciar por número de dominios que permiten y por el tipo de validación que se lleva a cabo al darlos de alta. Por número de dominios tenemos los que permiten un dominio. Aquí quiero remarcar que cuando hemos comentado que al dar de alta un dominio, no ponemos el subdominio, lo de www. Cuando damos de alta un certificado SSL, sí que tenemos que poner el subdominio, porque cada subdominio, recordad que puede funcionar como una página web diferente y el certificado valida una página web. Por lo que si damos de alta un certificado para nuestra página web normal, tendríamos que poner www.midominio.com. Si lo queremos usar para un subdominio, tendríamos que poner tienda.tudominio.com. Los de un dominio nos permiten validar un subdominio de nuestro dominio. Los multidominios nos permiten tener varios dominios, es decir, podemos añadir hasta 3 dominios diferentes en ese mismo certificado. Y por último tenemos los wildcards. Los wildcards nos permiten validar todos los subdominios de un dominio. ¿Y cómo se contratan este tipo de certificados? En lugar de poner www.tudominio.com, ponemos arterisco.tudominio.com. Y este certificado lo podremos instalar en todos los subdominios de ese dominio. Y por tipo de validación tenemos 2 tipos. Una de dominio, que simplemente mediante las DNS o email que hemos comentado antes, y de empresa. En las de empresa, aparte de realizar la validación por DNS o por email, tendremos que enviar documentación de la empresa y llevar a cabo un proceso de validación telefónico. Para dar de alta un certificado de empresa es necesario ser una empresa constituida. Si somos una empresa y vamos a dar de alta un certificado, ¿es recomendable este tipo de certificados? Sí, porque lo que hacen es incluir información de la empresa en la información del certificado, por lo que es una capa de seguridad y de visibilidad mayor. ¿Y qué nos aporta un certificado de SSL a nuestra página web? Básicamente 3 aspectos súper importantes. Primero, confianza. Si entráis en una página web y aparece el mensaje de no es seguro, ¿tendríais confianza para hacer cualquier acción en esa página web? No, ya no, si ves no es seguro, no te dan ganas de hacer nada. Esta confianza se traduce en más objetivos. Simplemente por tener el candado y que no aparezca el mensaje de no es seguro, el usuario que accede a nuestra página web hará lo que nosotros queramos que haga, sea comprar, enviar un formulario, loguearse. Tener el candado y el certificado SSL nos ayuda a conseguir estos objetivos. Y por último, mejoras en SEO. Hoy en día, los navegadores ya han comunicado que posiciona mucho mejor una página web que tiene un certificado SSL que una que no lo tiene. Solamente por eso ya es súper importante. Hace unos años podríamos decir que los certificados de SSL eran solo necesarios para e-commerce, porque eran las páginas web que tenían datos de pago y temas así más sensibles. Hoy en día no. Aunque solo tengas un pequeño web, un pequeño blog o una web de empresa, aunque no envíes información, es súper importante tener un certificado SSL, porque tendrás el candado y mejorarás en SEO. Y una pregunta muy típica es, si tengo un certificado SSL instalado, ¿estoy protegido ante hackeos? Y la respuesta aquí es no. Un SSL lo que hace es proteger la información que viaja entre el servidor y el navegador. Imaginad que estáis en un hotel y estáis conectados a la red wifi del hotel y entráis en un dominio y ponéis vuestro nombre de usuario y contraseña. Si en un dominio no tuviésemos un certificado SSL, ¿qué podría ocurrir? Que hubiese una tercera persona que estuviese escuchando o captando paquetes de la conexión wifi del hotel. Y si capta mis paquetes, ¿qué vería? El usuario y la contraseña tal cual los he escrito. Si tengo un SSL, ¿qué ocurre? Esa tercera persona puede coger esa información, pero no la podrá interpretar. ¿Por qué? Porque estará viajando de forma cifrada. Resumiendo, esto es lo que hace un certificado SSL.
¿Cuál es el mejor anti-hackeos que existe para vuestra página web? Pues realmente aquí me gusta decir que sois vosotros mismos. Si tenéis, por ejemplo, una página web creada con WordPress, ¿cuál es el mejor anti-hackeo? Pues que mantengáis la aplicación siempre actualizada y que estéis usando plugins y temas legales, es decir, no obtenidos de una página web que me lo he podido descargar gratis. No, porque es a través de estas descargas que pueden hackear la página web y hacer que deje de ser visible. Después, aparte, porque los proveedores de hosting tenemos nuestros propios sistemas que vamos actualizando y manteniendo para intentar evitar en la máxima medida de lo posible que las páginas web sean hackeadas. Pero básicamente depende de cómo estemos gestionando nuestra página web. Y ya para ir terminando, algunas preguntas frecuentes por el tema de hosting. ¿Por cuántos años, por el tema de certificados de SSL, por cuántos años se pueden comprar? Un certificado de SSL se puede comprar por un periodo máximo de 1 año. Tras ese año se tiene que renovar y se genera un nuevo certificado que se tiene que instalar de nuevo. ¿Por qué es así? Por temas de seguridad. No se permiten tener más de 1 año el mismo certificado, porque de esta forma vamos cambiando los archivos del certificado, por lo que simplemente conseguimos más seguridad. Se tienen que renovar, sí, al pasar ese año, si desea mantener el candado, tendrás que renovar el certificado y volver a instalarlo. ¿Protegen igual las diferentes marcas de certificados? Cualquier certificado, aunque sea uno de 4,95, aunque sea uno de 1.000 euros, protegen exactamente igual. La base es la misma. ¿Qué varía de una marca a otra, de un precio a otro? Entre marcas varía simplemente la marca y lo que te ofrece, pero básicamente lo que varían son temas como garantías. Es decir, si tienes un certificado SSL instalado en tu página web y por culpa de ese certificado de SSL te roban información, hay garantías que cubren ese tipo de pérdidas. Es basándose un poco en esto lo que varía el precio de cada certificado. Y hasta aquí todo. Hemos visto que los dominios, hostings y certificados de SSL son la base para crear nuestra identidad digital. Son 3 servicios de los que se habla poco, pero que creo que son súper importantes y los que me gusta que la gente conozca para poder crear una página web y mantenerla a lo largo del tiempo. En Don Dominio, nuestro objetivo como empresa es facilitar y orientar en la creación de vuestro proyecto digital, con especial foco en 3 aspectos que para nosotros son súper importantes: atención al cliente, precios sin engaños y facilidad de uso. Si estáis buscando dominios o tenéis cualquier duda, estaremos encantados de ayudaros aquí desde nuestras oficinas de Manacor. Hasta aquí todo, muchas gracias y hasta pronto. No sé si queda alguna pregunta. En principio no hay ninguna. No obstante, Xavi, gracias por la presentación. Yo simplemente voy a remarcar que dentro del programa Kit Digital, ¿vale? Como he explicado al principio de la sesión, una de las líneas de ayudas bueno, en la cual hay una aportación de una ayuda máxima de 2.000 euros, son todas relacionadas con el sitio web y presencia en Internet. Y dentro de esas funcionalidades y servicios, os recuerdo que, por ejemplo, el tema del dominio, pues tendría una subvención dentro de esa ayuda máxima de 2.000 euros por un plazo mínimo de 12 meses. También el tema de hosting, también tendría un tema de la ayuda. El diseño de la página web, temas de accesibilidad también. Y todos estos aspectos relacionados con la primera etapa de la presencia en Internet por parte de una empresa, ¿vale? Entonces, es una oportunidad, ya os digo, interesante para las empresas aprovecharse de la ayuda del kit digital, y para todos aquellos que no tenéis información o tenéis una información todavía escasa del kit digital, pues nada, recordaros que en la oficina Acelera Pyme os podemos facilitar la información respecto a las convocatorias que va a haber. Ya he comunicado sobre todo a los agentes digitalizadores y a las empresas que seguramente la primera ayuda que saldrá será para el segmento de empresas de 10 a 49 empleados, que se espera que sea finales de enero, principios de febrero, y que luego saldrá el segmento 2 de 3 a 9 empleados, y por último, seguramente calculamos que después de verano saldrán las ayudas para el segmento de 0 a 3 empleados. Pues yo creo que la parte que ha explicado Xavi es la primera parte clave de cuando la gente viene a la oficina Acelera Pyme y bueno, dice, oye, pues lo primero que voy a hacer es mi presencia en Internet y cómo puedo estar presente y tal.
pues básicamente es que sepan exactamente pues, cómo funciona el tema del dominio, cómo funciona el tema del hosting, cómo funciona un certificado de seguridad, sobre todo en los aspectos que Xavi yo creo que ha explicado muy bien, sobre todo en páginas que encontramos muchas de pequeños comercios que se dedican a la compra-venta, al e-commerce básicamente de productos, y donde el no tener un certificado seguro echa para atrás automáticamente cualquier inicio de compra. Sí, Esto sí, es muy importante. importante ideal. Entonces, recordarles estos aspectos porque la gente a veces prima por el aspecto del diseño de la web, de cómo va a ser la web, o aspectos, y no mira los aspectos realmente a veces importantes que puede ser, pues oye, pues dónde está ubicada la web, el dominio que va a tener para que sea un dominio fácil de recordar y de acceder la gente, y sobre todo cuando hay aspectos de seguridad, pues un motivo por el cual es muy fácil echarse atrás y buscar otro proveedor, otra página que me dé esa seguridad. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, si lo quiere hacer perfectamente lo puede hacer por el chat. Si no es así, tenéis los datos de Xavi, que los ha dejado durante la sesión y en Don Dominio lo podéis encontrar perfectamente. Y yo creo que, bueno, en caso de que tengáis alguna duda de las cuestiones tratadas en la sesión, pues lógicamente podéis contactar con él. Y si surge cualquier otra duda relacionada a lo que he explicado antes con otras cuestiones relacionadas con la transformación digital, pues nosotros desde la oficina Acelera Pyme estaremos encantados de atenderos. Pues nada más, Xavi, muchas gracias por la presentación, por la ponencia, por la síntesis de conceptos que no son fáciles, pero que yo creo que al menos los tenemos que manejar. Es complicado este tema de dominios. Es un tema muy atractivo comercialmente, pero yo creo que es un tema que es importante por lo menos que lo entendamos, que tengamos claro 2 o 3 conceptos para cuando tengamos una conversación con un proveedor, cuando nos está hablando sepamos de qué estamos hablando. Sí, sí, porque realmente es que sin estos 3 servicios no puedes ni empezar a tener la página web y Claro, no se conocen. Si le pides a alguien por la calle que es un dominio, ni idea. ¿Que es exactamente. una página web? Sí, Sí. pero Yo creo que es bueno por lo menos manejar este lenguaje, manejar estos conceptos, ver la presentación que además vamos a dejar colgada en nuestro canal de YouTube, que es importante para que la gente pueda a lo mejor dar una vuelta y volver a profundizar un poco en los conceptos. Y nada, daros las gracias a todos los asistentes, daros las gracias a la gente que nos ha agradecido la organización del evento. Y bueno, y recordaros, os seguimos esperando en próximas sesiones de la oficina Acelera Pyme con próximos webinars que, como os he dicho, intentaremos enganchar con servicios o productos que están incluidos en el kit digital. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo a todos y muchas gracias. muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.